Bienvenidos a un viaje transformador hacia la conciencia testigo, el arte profundo de observar la vida sin ser arrastrado por ella. En nuestro camino espiritual, a menudo buscamos respuestas externas, pero la verdad más liberadora reside en nuestra capacidad de percibir nuestra propia experiencia interna con claridad y desapego. Esta práctica milenaria nos invita a despertar a una dimensión de nosotros mismos que es pura observación. Un espacio de calma inquebrantable en medio de la tormenta de la existencia. Es una invitación a redescubrir la paz que siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser reconocida. Prepárense para explorar cómo esta sabiduría puede iluminar su sendero y transformar su relación con el mundo. ¿Alguna vez se han sentido como si estuvieran atrapados en un torbellino de pensamientos y emociones, arrastrados de un lado a otro por las corrientes de su propia mente? La mayoría de nosotros vivimos en un constante diálogo interno, donde los pensamientos sobre el pasado y las preocupaciones sobre el futuro dominan nuestra atención. Nos identificamos tan profundamente con nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestras reacciones, que olvidamos que hay una parte de nosotros que es más grande que todo eso. Esta identificación nos lleva a un sufrimiento innecesario, a la ansiedad y a la sensación de estar perdidos en el laberinto de nuestra propia psique. Pero hay una salida, una perspectiva diferente que podemos cultivar. Existe de hecho otra forma de ser, una que nos libera de las cadenas de la identificación mental. Es la conciencia testigo. Esta es la habilidad innata de observar nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas sin juzgarlos, sin involucrarnos emocionalmente con ellos. No se trata de intentar detener la mente, lo cual es una tarea casi imposible, sino de cambiar nuestra relación con ella. Nos convertimos en un observador imparcial de nuestra propia experiencia, como si estuviéramos viendo una película en la que nosotros somos los protagonistas, pero también el espectador. Esta distancia nos permite ver con claridad, sin la distorsión del apego o la aversión. La clave para entender la conciencia testigo es reconocer una verdad fundamental: no somos nuestros pensamientos, somos la conciencia que los observa. Nuestro yo usual tiende a identificarse plenamente con cada pensamiento, cada emoción, cada sensación, lo que nos lleva a reaccionar impulsivamente y a sufrir. Sin embargo, la conciencia testigo nos ofrece una alternativa. Nos permite observar con desapego, aceptar lo que surge sin juicio y, como resultado, encontrar una profunda paz y claridad. Al cultivar esta perspectiva, nos liberamos de la tiranía de la mente y descubrimos un espacio de libertad interior que siempre ha estado disponible. La práctica de la conciencia testigo es sencilla y directa, accesible para todos. El primer paso es encontrar momentos de silencio en su día, aunque sean breves, para desconectarse del ruido externo e interno. Luego, anclen su atención en algo simple, como su respiración, sintiendo el aire entrar y salir de su cuerpo. El tercer paso es observar sin juzgar. Cuando surjan pensamientos o emociones, simplemente nótenlos sin etiquetarlos como buenos o malos, correctos o incorrectos. Finalmente, pueden usar un anclaje mental, como una palabra o una frase, para recordarles que deben regresar a la observación. Estos pequeños pasos, practicados con constancia, abren la puerta a una profunda transformación. La conciencia testigo no es una idea nueva. Es una sabiduría ancestral que ha sido un pilar fundamental en innumerables tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Desde los antiguos yogis de la India hasta los místicos sufíes, pasando por los maestros zen y los filósofos estoicos, la capacidad de observar la propia experiencia con desapego ha sido enseñada como un camino hacia la liberación del sufrimiento. Grandes maestros y líderes espirituales de todas las épocas han compartido esta verdad universal, guiando a sus seguidores a descubrir la fuente de paz y sabiduría que reside en el interior de cada ser humano. Es un legado que nos conecta con la esencia de la búsqueda espiritual. Maestros como Ramana Maharshi y Eckhart Tolle han iluminado el camino de la conciencia testigo para millones. Ramana Maharshi, el gran sabio hindú, nos enseñó la autoindagación, la práctica de preguntarse ¿quién soy yo?, para ir más allá de la identificación con el ego. Él afirmaba que al observar pensamientos y emociones sin juzgarlos, la mente se calma y la conciencia despierta a su verdadera naturaleza. Eckhart Tolle, autor de El poder de la hora, enfatiza la importancia de la presencia, de vivir plenamente en el momento actual. Su enseñanza nos muestra cómo la práctica de la conciencia testigo nos libera del sufrimiento generado por la identificación con el pasado y el futuro, anclándonos en la eternidad del ahora. Otros maestros espirituales, como Osho y Thich Nhat Hanh, también han profundizado en la práctica de la conciencia testigo,
cada uno desde su propia perspectiva. Osho, el maestro hindú, describió la forma natural de un hombre despierto, invitándonos a observar todo como si le estuviera sucediendo a otra persona, creando una distancia que permite la objetividad y la libertad. Thich Nhat Hanh, el venerable maestro budista vietnamita, nos enseñó la atención plena o mindfulness, una forma de cultivar la compasión y la paz interior a través de la observación consciente. Él nos guió a conectar con una conciencia más profunda, encontrando serenidad al observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, permitiendo que se disuelvan naturalmente. El mecanismo central de la conciencia testigo es simple pero profundamente transformador: verte a ti mismo desde afuera. Diferentes maestros, a lo largo de la historia, han señalado esta misma técnica fundamental. Es un acto deliberado de despersonalización, no para negar tu existencia, sino para lograr una observación neutral. Como dijo Anthony de Mello, observa lo que sucede dentro de ti como si le estuviera sucediendo a otra persona. Rudolf Steiner nos invitó a observar tus pensamientos como si fueran nubes que pasan por el cielo. Y Samael Aun Weor nos recordó que uno debe observarse a sí mismo como si fuera un extraño. Esta distancia nos permite ver nuestros patrones, nuestras reacciones y nuestras motivaciones con una claridad asombrosa. Cultivar la conciencia testigo trae consigo una cosecha abundante de beneficios que transforman nuestra vida. En primer lugar, experimentamos una notable reducción del estrés y la ansiedad, ya que dejamos de identificarnos con las preocupaciones y los miedos. Desarrollamos una mayor conciencia de nuestros patrones mentales y conductuales, lo que nos permite elegir respuestas más sabias en lugar de reaccionar automáticamente. Esto, a su vez, mejora nuestra toma de decisiones. Nos liberamos de la identificación con el ego, lo que nos permite vivir con mayor autenticidad. Finalmente, y quizás lo más importante, cultivamos una profunda paz interior, compasión y empatía hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando nos separamos del interés personal a través de la conciencia testigo, dejamos de ser dominados por nuestros deseos y aversiones. Esta práctica nos permite ver nuestras experiencias de una forma más objetiva y equilibrada. Ya no estamos impulsados por el ego o por las reacciones emocionales automáticas. En cambio, nos liberamos para actuar no desde la impulsividad, sino desde un lugar de profunda sabiduría, discernimiento y compasión hacia los demás. Nuestras decisiones se vuelven más claras, nuestras interacciones más armoniosas, y nuestra vida se alinea con un propósito más elevado, trascendiendo las limitaciones del yo individual para servir a un bien mayor. El camino del observador se puede resumir en 3 etapas esenciales. Primero, el dilema. La identificación con el ruido mental de nuestro yo usual nos causa sufrimiento, nos mantiene atrapados en un ciclo de reacciones y preocupaciones. Segundo, la práctica. Cultivamos la conciencia testigo, aprendiendo a observar nuestra experiencia de manera imparcial, sin juzgar ni involucrarnos emocionalmente. Esta es la clave para la liberación. Y tercero, la transformación. Al soltar el interés personal, comenzamos a actuar desde un lugar de paz, sabiduría y una conexión más profunda con la vida misma. Este es el viaje del autodescubrimiento, que nos lleva de la confusión a la claridad, del sufrimiento a la serenidad. Al final de este viaje, la conciencia testigo nos regala una perspectiva liberadora. La vida es como una película, y no tiene sentido verla como algo personal. Cuando nos identificamos demasiado con los dramas, los éxitos y los fracasos de nuestra propia historia, nos perdemos la belleza y la vastedad de la experiencia. Samael Aun Weor nos invitó a adoptar esta visión, recordándonos que somos más que los personajes que interpretamos. Al observar la vida con desapego, como un espectador consciente, podemos apreciar la trama, los personajes y las lecciones, sin quedar atrapados en la ilusión de que todo es personal. Esta es la verdadera libertad, la paz que surge de la comprensión de nuestra naturaleza esencial. Oye, ¿alguna vez has tenido esa sensación de que la mente es como, no sé, un torbellino? Un caos de pensamientos, de ruidos, de emociones, del que es imposible salir. Sí, totalmente. Como si tuvieras 1000 radios puestas a la vez y a todo volumen. Esa es la imagen, exacto. Y estás ahí en medio, secuestrado por tu propia cabeza. Una sensación que casi todo el mundo conoce, la verdad. Pues justo de eso va el análisis de hoy. Tenemos aquí un documento que se mete de lleno en un concepto que promete ser una especie de control de volumen para todo ese caos. La conciencia testigo. Eso es. Y vamos a ver qué es, cómo funciona, y lo que a mí me parece más increíble, por qué esta misma idea aparece una y otra vez en,
Bueno, en sitios que no te esperarías. Totalmente, porque no es solo meditación, no. El texto nos muestra cómo un maestro hindú, un sacerdote católico, un filósofo austriaco, exacto, gente de culturas y épocas súper distintas que acabaron describiendo en esencia la misma experiencia. Y esa es la misión de hoy, desentrañar qué es eso que vieron todos ellos. ¿Es una técnica? ¿Un estado mental? Venga, vamos a meternos a fondo. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente eso de la conciencia testigo? A ver, en su forma más simple, el documento la define como la capacidad de observar lo que pasa dentro de ti. Ya sabes, pensamientos, emociones, sensaciones, pero sin juzgarlo. Y sin involucrarte, ¿no? Esa es la clave. Sin dejarte arrastrar. La metáfora que usa es genial. Dejas de ser el actor de la película y te conviertes en el espectador que está sentado en la butaca. Me gusta la imagen del cine, pero eso implica una división, ¿no? El texto habla del yo usual y del testigo. ¿Cómo funciona eso? Esa es la distinción central, sí. El yo usual es, bueno, es esa voz en la cabeza que nos narra la vida. La que dice soy así o esto siempre me pasa a mí. Justo. Es nuestra historia personal, la identidad con la que funcionamos todos los días. Una construcción de la mente, en realidad. Claro, pero esa historia nos da una identidad, ¿no? O sea, nos define. ¿No es un poco, no sé, arriesgado intentar separarse de ella? Es una muy buena pregunta. Y la práctica no busca destruir esa identidad, ¿eh? Ojo. Ah, vale. Se trata de ponerla en perspectiva, de darte cuenta de que eres algo más que esa historia que te cuentas. El objetivo es liberarse de las ataduras de lo que se llama el ego. El famoso ego. Sí, y aquí es crucial aclarar. No hablamos de ego como arrogancia o de ser un creído, no. Hablamos del ego como esa identificación total con la voz de la cabeza. La práctica del testigo te permite ver que los pensamientos son como nubes que pasan. Ocurren en ti, pero no son tú. Vale, es un cambio de perspectiva, no una anulación. Entiendo la teoría. Pero, ¿cómo se hace? Porque el documento describe unos pasos que suenan casi demasiado sencillos. Sí, lo sé. Buscar un sitio tranquilo, cerrar los ojos, respirar y observar. Suena bien, pero mi mente por lo menos no está diseñada para quedarse quieta. Es que no hay truco, pero sí una dificultad enorme. Y es que va en contra de toda una vida de entrenamiento mental. Nuestra mente es una máquina de engancharse a las cosas, a una preocupación, a un plan. Sí, totalmente. Por eso se sugieren esas frases de apoyo como «estoy observando mis pensamientos» para recordarte cuál es tu papel. Es como aprender a surfear. Al principio la ola te va a revolcar 1000 veces. Y arrastra el pensamiento. Exacto. Y la práctica es, con paciencia, volver a subirte a la tabla. Una y otra vez. Oye, y una duda que me surge. ¿No hay un riesgo de que esto se convierta en una especie de apatía? Si uno se limita a observar la tristeza como si le pasara a otro, ¿no corre el peligro de desconectarse y no procesar nada? Esa es la pregunta del millón. Y la distinción es muy sutil, pero es fundamental. No se trata de suprimir o de ignorar la emoción. A ver, Es la diferencia entre estar atrapado en medio de una tormenta y verla desde una ventana, a salvo. La emoción está ahí, la ves, la sientes, pero no te destruye. Observar no es reprimir. es lo contrario entonces. Justo. Reprimir es decir, no quiero sentir esto. La observación es, mira, aquí ya hay enfado. Qué interesante. Siento calor, tensión. Al no luchar, permites que la emoción siga su curso y se disuelva. O sea, es más un acto de aceptación radical que de distanciamiento frío. Exactamente. Piensa en algo del día a día. Vas conduciendo, alguien se te cruza. Uf, sí. La reacción automática es el corazón a 1000, el grito, el enfado que te dura 10 minutos y te amarga el viaje. Sí, me suena, sí. El testigo nota todo eso. Mira, el corazón se ha acelerado. Están surgiendo pensamientos de enfado. Al notarlo sin actuarlo a ciegas, el impulso pierde fuerza. Mucho más rápido. La experiencia ocurre, pero el drama que le añadimos desaparece. Vale, eso lo hace mucho más tangible. Y esto me lleva a la parte que para mí es la más alucinante del material que tenemos. La idea de que esta práctica es que no es de nadie. No es de una sola cultura. Es que es increíble. El documento despliega una lista de maestros que es muy diversa. Es como si exploradores de continentes distintos hubieran dibujado el mismo mapa sin haberse conocido. Claro, la conclusión es que tienen que estar describiendo un territorio real de la experiencia humana, ¿no? Exacto. Por un lado tienes el núcleo oriental, claro,
El documento menciona a Ramana Maharshi, el sabio hindú de la autoindagación, El famoso ¿quién soy yo? ese mismo. O a Osho, con la metáfora del cine que decíamos, o a Thich Nhat Hanh, que lo enmarca en la atención plena. Y todos, con lenguajes muy distintos, apuntan a lo mismo. El sufrimiento nace de la identificación, de creer que eres tu enfado, tu ansiedad. Si te das cuenta de que solo eres quien observa eso, te liberas. Hasta ahí, vale, podría parecer algo oriental, pero de repente en la lista me salta un nombre que me descuadra por completo. Anthony de Melo, El jesuita. un sacerdote jesuita, aunque fuera de la India, pero católico. A primera vista choca con la espiritualidad cristiana más tradicional, ¿no? Y ahí está lo genial. De Mello fue un puente entre mundos. Se dio cuenta de que la experiencia mística profunda va más allá del dogma. El documento cita una frase suya que es casi idéntica a la de Osho. Observa todo como si le estuviera sucediendo a otra persona. Es la misma idea, básicamente. Es que es la misma. Lo que nos dice es que esta experiencia de desidentificarse es un universal humano. Se puede llegar por el Vedanta hindú o, como decía él, por una autoobservación radical dentro de un marco contemplativo cristiano. La montaña es la misma, los senderos son distintos. ¡Qué potente! Y la cosa no acaba ahí. El documento nos lleva a Europa, a un terreno más filosófico, con Rudolf Steiner, el pensador austriaco. Steiner da un filo muy interesante. Él hablaba de aprender a verse a uno mismo desde fuera, en tercera persona, y hace una observación que es fascinante sobre los niños pequeños. Ah, sí, lo de que hablan de sí mismos. Exacto. Un niño no dice tengo sed, dice Juan tiene sed, como si se viera a sí mismo como un personaje. Steiner sugiere que esa capacidad natural la perdemos al crecer cuando se solidifica el yo. Y esa misma metáfora visual la lleva al extremo otro maestro que se menciona, Samael Aun Weor, el fundador del movimiento gnóstico. Él decía directamente que la vida es una película. Sí, y que no tiene sentido tomarla como algo personal. Es increíble la recurrencia de la metáfora del cine, del teatro. Totalmente. En Maestros tan dispares la idea es la misma. Tú no eres el personaje que sufre en la pantalla, eres el espectador. Y esta despersonalización, ojo, no es para volverse un insensible. Claro, es para liberarse del peso de tomarse cada cosa como un ataque o un halago personal. Vale, entiendo la práctica y veo la universalidad. Pero, a ver, vamos a lo práctico. ¿Cómo se aplica esto en el mundo real? En medio de una discusión o con una fecha de entrega que te ahoga. ¿Cuáles son los beneficios tangibles? Aquí es donde se ve si la cosa funciona de verdad. El documento enumera varios beneficios en cadena. El primero, y el más obvio, es una reducción drástica del estrés. Claro, me imagino. Casi toda nuestra ansiedad no viene de los hechos, sino de la historia que nos contamos sobre los hechos. Esto va a salir mal, no voy a poder. Al observar esos pensamientos como lo que son, simples pensamientos, les quitas poder. Dejas de echar leña al fuego de la preocupación. Tiene todo el sentido. ¿Y el siguiente? El documento habla de tomar decisiones más sabias. Pensemos en un ejemplo. Recibes un email de tu jefe con un tono un poco crítico. Un clásico. La reacción automática es sentirte atacado, enfadarte y empezar a teclear una respuesta defensiva al momento. Sí, y suele acabar mal. Exacto. La pausa del testigo te permite observar todo eso. Vale, siento enfado. Mi ego se siente herido. Tengo el impulso de responder ya. Al ver eso sin actuar, te das un espacio. Y quizá una hora después respondes desde la calma, desde la estrategia. No desde la pura de acción. Esa es la diferencia, claro. Y esto conecta con otro punto que el texto subraya mucho, la separación del interés personal. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Suena un poco raro. Sí, puede sonar a que te vuelves egoísta o al contrario, un santo sin preferencias. Y no es ni lo uno ni lo otro. Entonces, Significa que tus preferencias dejan de dictar tu comportamiento a ciegas. El interés personal es ese filtro constante de ¿qué gano yo con esto? La conciencia testigo te permite ver una situación sin ese filtro que lo distorsiona todo. En una negociación, por ejemplo, si tu único interés es ganar, no vas a escuchar. Si puedes observar tu deseo de ganar como un pensamiento más sin que te controle, puedes escuchar de verdad y encontrar una solución mejor para todos. no es que dejes de tener intereses, es que no te ciegan. Precisamente. Y de ahí, lógicamente, surge el último beneficio que se menciona, un aumento de la compasión y la empatía. Es la consecuencia directa. Claro.
Es muy difícil ser empático cuando todo tu espacio mental está ocupado por tu propio drama. Cuando ese ruido interno baja de volumen, por primera vez hay espacio para escuchar de verdad al otro, para conectar con lo que siente sin que salte tu propia historia de, pues a mí me pasó algo peor. Se pasa de la contracción a la expansión, por así decirlo. Esa es una forma muy buena de verlo. Muy bien, creo que el panorama queda bastante claro. A modo de resumen, podríamos decir que la conciencia testigo es una práctica de observación imparcial de la propia mente, una habilidad que sorprendentemente ha sido enseñada por maestros de tradiciones súper diversas. Del hinduismo al catolicismo, sí. Y el objetivo final no es volverse un robot, sino liberarnos del sufrimiento innecesario para poder actuar en el mundo con más claridad, con más sabiduría y compasión. Has captado la esencia perfectamente. Es un entrenamiento para pasar de la reactividad ciega a la respuesta consciente. Y bueno, para terminar, como siempre, nos gusta dejar una idea ahí flotando, algo del material que se nos haya quedado resonando. Pues a mí hay un detalle que mencionamos de pasada que me parece una bomba de profundidad. La observación de Rudolf Steiner sobre los niños. La de que hablan de sí mismos en tercera persona. Esa misma, que ven su propia experiencia como si la observaran desde fuera. Cierto. ¿Cuál es la pregunta que nos deja? La pregunta es doble, en realidad. La primera es si esa perspectiva es, de alguna manera, natural en la infancia. ¿Qué ocurre en nuestro desarrollo que nos hace perderla? ¿Qué nos fuerza a fusionarnos tanto con esa identidad tan rígida que llamamos yo? Buena pregunta. Y la segunda es más una invitación. ¿Qué pasaría si, solo como un experimento, intentáramos recuperar esa mirada por un día? ¿Qué descubriríamos si, ante una frustración, en lugar de decir «estoy enfadado», nos dijéramos por dentro «ahí está María», sintiendo enfado? Como si viéramos a un personaje en la película de la vida. ¿Cambiarían algo la experiencia?